Listo, empezó a grabar. Ok, yo esto lo voy a guardar, a ver si ahí sigue grabando, ojalá que sí. Si no, bueno, pero no será el primer video que quede con mal audio. De hecho, todos tienen mal audio. Salvo los de Minecraft. En fin, bueno. Empezamos entonces hoy día con materia nueva. Como les decía, por el Classroom, hoy día empezamos con el concepto de factorización. ¿Ya? La gracia de este concepto es que, una de las tantas gracias que tiene, es que vamos a aplicar lo que hasta ahora ya hemos visto, que son los productos notables. Entonces, a la fecha, vimos distintos productos notables durante un buen rato, trabajamos harto con ellos, y hoy día vamos a empezar a aplicarlos, pero en sentido inverso. Más que nada porque esto de factorizar tiene hartas aplicaciones en el álgebra. Específicamente, el próximo año, cuando estemos trabajando con algún tipo de ecuaciones, vamos a trabajar mucho con esto. ¿Ya? Nos va a servir bastante. Así que, empecemos con el concepto mismo, ¿ya? Hoy día tenemos 2 horas, vamos a trabajar con el concepto mismo y con algunos ejemplos y ejercicios. Entonces, primero, ¿qué es factorizar? Factorizar se refiere, como el nombre lo dice, fíjense que viene básicamente del concepto de factor. Cuando hablamos de factores, son las partes de la multiplicación, ¿cierto? Cuando hablamos de factores, son aquellos números que al operarse entre sí por medio de una multiplicación nos entrega un producto. Entonces, factorizar, en palabras sencillas, es transformar algo en una multiplicación. Es transformar algo en un par de factores. Y como estamos en álgebra, ese algo que vamos a transformar es una expresión. Entonces, palabras un poquito más específicas, dice, factorizar una expresión consiste en escribirla como una multiplicación de expresiones algebraicas. Es decir, vamos a tomar una expresión cualquiera y vamos a reescribirla como una multiplicación entre una expresión y otra más. Esa es la idea. Ahora, formas de factorizar hay muchas. Nos vamos a encontrar con distintos tipos de factorización según el ejercicio que nos enfrentemos. Y en base a eso, la más sencilla, y de hecho también de la más útil, es la que siempre vamos a estar tratando de aplicar, es la factorización por medio del factor común monomio. Vamos con la parte de materia, la parte teórica, y vamos ya con algunos ejercicios. Dice, el factor común monomio es el producto de el máximo común divisor de los coeficientes de todos los términos, es decir, cuando nos encontramos con una expresión con varios términos algebraicos, recordemos que un término algebraico es algo de este estilo. Ahí tengo un término algebraico. Entonces, lo que nos vamos a partir fijando es en los coeficientes numéricos. Entonces, cuando tengamos varios coeficientes entre sí, cuando tengamos varios términos, vamos a buscar el máximo común divisor de estos coeficientes y luego lo vamos a multiplicar por el factor literal común, que se incluye también a los exponentes. ¿Ya? Entonces, teóricamente, lo leo una vez más, el factor común monomio es el producto entre el máximo común divisor de los coeficientes de todos los términos por los factores literales comunes de todos los términos con sus respectivos exponentes. Puede que teóricamente esto no le diga mucho o no se entienda mucho. Vamos entonces a llevarlo a algún ejercicio para que se entienda de mejor manera. Entonces, como ejemplo o ejercicio, nos van a pedir, el típico enunciado que nos va a encontrar con ejercicios que son netamente de factorización, va a ser que transformemos o que escribamos una expresión como una multiplicación. Escriba entonces las siguientes expresiones como una multiplicación. Bien. Dicho eso, vamos a partir con un ejemplo. A ver, vamos a tomar una expresión que sea como la siguiente. Expresión A va a ser menos 4ab más 2 al cuadrado b menos 6ab al cuadrado más 4 al cuadrado b al cuadrado. ¿Bien? ¿Podemos ver? Ahí está. Tenemos esa expresión. Fíjense bien que aquí al menos, aparentemente,
no pareciese que fuese el producto o el resultado de un producto notable. Veamos que tenemos menos 4b, aquí no hay nada. Tenemos el 4 que es un cuadro perfecto, pero el AB no. Yo tengo un cuadro perfecto, pero estos dos no. Un cuadro perfecto, pero estos dos no. Y esto podría ser un cuadrado perfecto, pero recuerden que cuando teníamos un cuadrado perfecto, pensando en los productos notables, esto tiene que ver con una suma por diferencia, que claramente esto no es el resultado de una suma por diferencia, o también con un cuadrado de binomio. Pero eso venía de el resultado de eso era un trinomio. Y aquí tengo un polinomio. Así que no hay que darle tanta vuelta, todavía al menos, a que a lo mejor esto puede venir de un producto notable, sino que vamos a ir a lo más básico. Más básico todavía que eso, que es el trabajar con el factor común mono. Entonces, aquí la parte teórica nos dice que el factor común mono, que es el que vamos a buscar de esta expresión, es el producto entre dos cosas, entre el máximo común divisor de los coeficientes. Así que partamos analizando los coeficientes. Tengo aquí 4, 2, el 6 y el 4. ¿Cuál será el máximo común divisor entre 4, 2, 6 y 4? Recalco la pregunta. Máximo común divisor. No confundirlo con el mínimo común múltiplo, que eso ya lo hemos trabajado muchas veces al operar con los racionales, ¿cierto? Cuando buscamos el denominador común. Aquí hay que buscar el máximo común divisor. Como lo encontramos, podríamos tomar cada uno de estos números y lo descomponemos en mini multiplicaciones para encontrar qué divisores tienen en común. Por ejemplo, el 4 lo puedo descomponer en 2 por 2. El 2, bueno, simplemente esto, ¿cierto? No vale la pena ponerle aquí un 2 por 1, porque todos podrían ser todos multiplicados por 1, entonces no nos sirve de mucho. Pero el 2, hacer el número primo, lo dejar así como está, 2. El 6 es 3 por 2. Y el 4 es 2 por 2, nuevamente. Entonces la pregunta es, de todos estos, ¿qué tenemos en común? Me dice aquí la constancia, el 2, perfecto. De hecho, todos tienen en común como algún factor que podría ser parte de la multiplicación que le dé este número, el 2, ¿cierto? Como concepto, un divisor es aquel número que cuando yo divido un número x por ese divisor, me da un número entero. Entonces, por ejemplo, el 4, si lo divido por 2, me da 2. Quiere decir que el 2 es divisor de 4. El 3, en cambio, el 3 no es divisor de 4. Si yo tomo el 4 y lo divido por 3, no me da un número entero, me da un decimal. Así que, divisores de 4 es el 2 y el 1, pero no me sirve. El 2, divisores para el 2, el 2 y el 1. Divisores para el 6, el 3, el 2 y el 1. Y divisores del 4, 2 y el 1. Entonces, el divisor común más grande, como bien dice la Coli, es el 2. Lo tengo repetido. 2, 2, 2 y 2. Aquí tengo un 3, pero no está repetido en los otros. Aquí tengo otro 2, pero aquí tengo solamente 1. Así que máximo común divisor entre estos cuatro números es el 2. Así que ahí está. Ahí, ahí, ahí y ahí. Bueno, aquí máximo común divisor. Lo voy a poner aquí abajo. Divisor. Muy bien, Connie. Entonces ahí tenemos la primera parte. ¿Ya? Porque dice que esto, el factor común monomio, es el producto entre dos cosas, el máximo común divisor y algo más. Y los factores literales comunes. Hay que ver qué factor literal en común tienen este término con este, con este, con este. Entonces vean, cuando hablamos de factores literales, se refiere a las letras con sus respectivos exponentes. Así que, ¿qué factor literal tienen en común estos cuatro términos? Por palabras más sencillas, pero menos exactas, ¿qué letras, por decirlo así, tienen en común los cuatro términos? ¿Aquí me dicen? ¿Qué letras hay en común, chicos, chicas? Dice la A y la B, pero no son iguales. Entiendo lo siguiente. Efectivamente, A y B están repetidas en los cuatro términos. Perfecto. Así que, tanto A como B son factores literales comunes. Ahora, no son iguales, ¿por qué? Porque no tienen los mismos exponentes, ¿cierto? No son términos semejantes.
Entonces, cuando hablamos con el respectivo exponente, específicamente hay que ver qué exponente es el máximo que tienen en común también. Entonces, fijémonos que la A, si se dan cuenta, completa, la A, aquí está elevado a 1, elevado a 2, elevado a 1, elevado a 2. Lo común más grande que tiene como exponente es el 1. O lo puedo tener de la siguiente manera. La A tiene grado 1, grado 2, grado 1, grado 2. Si hablamos solamente de la variable A. Entonces, el exponente que va a tener aquí, el grado que va a tener nuestro factor literal, va a ser el común más grande. Espero que se esté entendiendo ese concepto. Aquí la A está elevado a 1, elevado a 2, elevado a 1, elevado a 2. Por lo tanto, si yo pongo aquí la A elevado a 2, porque tengo elevado a 2, diría que todos los factores tienen como mínimo una A elevado a 2. Y no es cierto, porque tengo una A elevado a 1, y aquí también. Pero en cambio, si los escribo así solamente, digo que todos los términos tienen como mínimo una A elevado a 1. Y es así. A elevado a 1, A elevado a 1, lo cumple. Si aquí tengo la A elevado a 2, también está incluido hasta, recuerden que esto es A por A, ¿cierto? A al cuadrado es A por A. Y aquí tengo ya una. Así que está incluido. Lo mismo con la B. Si yo dijese, por ejemplo, que lo común es b elevado a 2, quiere decir que todos tendrían como mínimo un b al cuadrado. O, digo, como mínimo, o podrían tener incluso un exponente más grande. Aquí lo cumple, b al cuadrado, pero aquí no. Así que lo mínimo común que tienen, mejor dicho, lo máximo en común que tienen todos estos términos en términos de b es solamente b elevado a 1. A y b. Si aquí todos tuviesen, por ejemplo, exponente 2, 4, 2, 6, lo máximo que tienen en común ya no sería b, sería b al cuadrado. Pero, como aquí tengo b elevado a 1 y b elevado a 1, lo más grande que tengo en común es b, igual para acá. Así que, esto vendrían siendo nuestros factor literal común. Factores literales comunes. Bien. Dicho eso, tenemos nuestro factor común. Así que todo esto conforma el concepto de factor común monomio. El nombre, fíjense que es, de hecho, es un monomio. No tiene ninguna suma ni ninguna resta. Esto es un monomio. Ahora, para terminar de factorizar, por aquí, el objetivo de la pregunta dice, escribe la siguiente expresión, toda esta expresión, como una multiplicación. Y yo tengo un monomio, pero esto no es igual a todo esto, ¿cierto? A este monomio me falta multiplicarlo por algo, para que maneje la multiplicación, para obtener una expresión que esto por esto otro que hay que encontrar sea igual a eso. Así que lo que haremos ahora es tomar esta expresión y la vamos a multiplicar por una expresión más grande, o mejor dicho, vamos a encontrar la otra expresión que, si yo la multiplicase, cosa que no voy a hacer, si la multiplicase por esta expresión, nos daría como resultado esto. Hay que entender que la expresión original, cuando nos piden que factoricemos, es el resultado de la multiplicación que estamos armando. Eso creo que para mí es como una frase clave. La expresión original en un ejercicio de factorización es el producto de la multiplicación que estamos armando. Ya tengo el primer factor, me falta el segundo factor, que va a ser un factor grande, porque va a incluir todo lo que nos falta para obtener esto. Ahora, ¿cómo encontramos esto? Veamos lo siguiente. Hay que preguntarse, fíjense bien, que aquí tengo paréntesis. Entonces, si uno multiplicase esto para obtener esta expresión de acá arriba, sería 2ab por cada uno de los términos que estarían acá adentro para obtener lo que está aquí. Así que, lo que vamos a hacer en realidad es encontrar unos términos misteriosos, por decirlo así. Hay 4 términos que tenemos que encontrar. Y ver quiénes son esos 4 términos distintos, misteriosos, para que al multiplicarlo por AB, por 2AB, nos den cada uno de estos términos que están aquí. Entonces, la pregunta ahora es, espero que estén bien atentos y atentas. Vamos con el primer término misterioso. 2, ¿por cuánto nos da menos 4? Vamos por partes, vamos a primero analizar la parte numérica y luego la parte literal.
2 por cuánto nos da menos 4. Aquí, contesten. 2 por cuánto nos da menos 4. Replanteo la pregunta. Bueno, se nos queda esperando. Este video no va a fluir. Espero que vayan contestando de a poquito. 2 por menos 2. Y ahora me dice por 2. Negativo. Bien, ahí están las dos muy bien. Dragón y la Romina, bien. Efectivamente, 2 por menos 2 nos da menos 4. Estamos de a poco armando la multiplicación, cuyo producto sería este término. 2 por menos 2 nos da menos 4. Perfecto. AB, ¿por cuánto nos da AB? Suena como que esa es la pregunta, pero es bien fácil. 2 por cuánto salió AB. ¿Por cuánto nos da AB? Las veo complicadas. Pero fíjense que AB por algo nos va a dar lo mismo. Exactamente lo mismo. Y eso ocurre cuando uno multiplica por 1. 2 por 1. AB por 1 nos da B. Ahí está, bien, por 1, efectivamente. AB por 1 nos da AB. Ahí estaría listo el primer término. Vamos con el siguiente. 2. ¿Por cuánto nos da 2? La respuesta es un poco obvia. Esto viene aquí con lo mismo. Por 1. Entonces aquí viene, como el signo aquí es más, va el más. 2 por 1 nos da 2. Ahora la pregunta es, ya analizamos el coeficiente numérico, 2 por 1, 2, muy bien. AB, ¿por cuánto nos da A al cuadrado B? Aquí están bien atentos y atentas, porque fíjense que la B ya está, ¿cierto? B por 1 sería B, pero ya está de 1. Y A, ¿por cuánto nos da A al cuadrado? Eso es lo que nos falta. Entonces, si se dan cuenta, AB y A al cuadrado B solamente se diferencian, es que a este nos falta una AB por A nos da A al cuadrado. A por A al cuadrado, B por 1, B. Primera siguiente. Ya, vamos a seguir con los siguientes términos misteriosos, por decirlo así. Siguiente pregunta. Pongo el menos. 2 por cuánto nos da 6. De checar la respuesta, ¿cierto? 2 por 3. Así que ahí va el 3. Muy bien, Fabio. 2 por 3 nos da 6. Veamos. A, para llegar a A, nada, ¿cierto? Iría un 1, pero no hace falta ponerlo. Y B, para llegar a B al cuadrado, ¿qué hay que agregarle? Así que ustedes van sabiendo también. Al igual que el anterior, nos falta una única B. B por B nos da igual. A por nada, aquí no hay nada, ¿cierto? No hay nada para que multiplique la directamente. Ahí está. Insisto, aquí la mentalidad, el sistema que hay que pensar es este término, por lo que estamos viendo aquí, nos debería dar como resultado el término original. 2 por menos 3 da menos 6. Bien. AB por B nos da AB cuadrado. Tengo una A, ahí está, tengo 2B, ahí están las dos. ¿Bien? Así funciona. No sé si alguien ha jugado póker alguna vez, pero se parece mucho a esto como el póker de mesa, el Texas Hold'em, donde aquí tú tienes una mano, ya tienes algo aquí base, que es común para todos los términos. Pero lo que tienes que encontrar es lo que te falta para completar lo que estás buscando. Pues entonces puede ser un full, una escala, lo que sea. Aquí vas anotando lo que te falta, teniendo esto en común, para encontrar cada uno de los términos originales. No sé si es el mejor ejemplo, no es el más legal, pero bueno, sirve de idea. Factorizando pensando en el póker. No sé si funcionará. Pero bueno, me da la idea. Continuamos. Signo más, signo más. 2 para llegar a 4, aquí está, 2 por 2. Y fíjense, ya tengo una A y tengo una B. Pero aquí tenemos 2A y 2B multiplicándose. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta aquí? Escríbelo, póngalo. ¿Qué falta? ¿Qué nos falta para completar este full de letras?
Sería una A y una B. Perfecto, Connie. A y B. ¿Está lista para jugar póker? Digo, ¿está lista para factorizar? Así que efectivamente eso es lo que faltaba. A y B. Ahí está. Verifiquemos una vez más, a ver si ya estaría listo. 2 por menos 2, menos 4. AB por 1, AB. 2 por 1, 2. AB por A, tengo 2A al cuadrado, 1B. 2 por menos 3, menos 6. Tengo AB por B, 1A, 2B, ahí está. 2 por 2, 4. AB, AB, tengo 2 y 2. AB cuadrado, ambas al cuadrado. Muy bien. Lo que faltaría aquí solamente es que esto se puede pulir un poquito. ¿Ya? Más que nada porque hay multiplicaciones que puedo resolver. Cada vez que me queden multiplicaciones por 1, son multiplicaciones que se pueden resolver. Y que si apareciese esto como una respuesta en una prueba o evaluación con selección múltiple, los 1 generalmente no aparecen porque yo los puedo resolver. Si la respuesta final sería, por aquí, entonces, tendríamos que la expresión final es 2AB, que es nuestro factor común, por menos 2 por 1 es menos 2. No hace falta escribir el 1. Más 1 por A, que es A. Más A. Menos 3B, si está listo. No hay que multiplicar aquí. Más 2AB. Y ahí, chiquillos y chiquillas, chiquillas y chiquillos, tenemos lista nuestra expresión. ¿Por qué? Por 1 queda igual. Recuerda que cualquier multiplicación por 1, una de las propiedades que vimos alguna vez, 1 por A, esto va a ser A. Porque recuerda que esto es 1 por 3, nos da 3, 4 por 1, da 4, etc. ¿Ya? Más que nada por la propiedad que tiene el 1, que es el elemento neutro de la multiplicación. ¿Te acuerdas, Connie? Por eso, multiplicar por 1 da lo mismo. ¿Se entiende, Connie? ¿Estoy viendo ahí el chat, por si me contestas? Por el 0 queda como 0, exacto. ¿Ya? Por eso aquí nunca va a aparecer un 0. Estoy factorizando y digo, que por nada. Y digo, como es por nada, porque no cambia nada, pongo un 0, mal. Porque si después multiplico por 0, si por ejemplo, 2 por, ya, tengo 2, si quiero llegar a 2, le pongo un 0, porque no hay que agregarle nada. Y no es así porque 2 por 0 no me da 2, me da 0, ¿cierto? Elemento absorbente. Pero en este caso, como es para dejarlo siempre igual, multiplico por 1. Y finalmente, en el último paso, cuando uno pule la expresión que obtuvimos en bruto, los 1 básicamente se omiten, porque si uno los multiplica, desaparecen. Menos 2 por 1 sigue siendo menos 2, 1 por A sigue siendo A, y menos ya está. Así que ahí, estimados y estimadas, tenemos listo nuestra expresión ya factorizada. Cumplimos el objetivo de la pregunta. Fíjense que la pregunta nos decía, o el ejercicio nos pedía, que escribamos esta expresión, que no era una multiplicación, era una suma y resta en términos algebraicos, la escribiésemos como una multiplicación. Y aquí adentro del paréntesis sigo teniendo una suma y resta de términos algebraicos, pero toda esta expresión está siendo multiplicada por nuestro factor común monomio. Así que efectivamente tenemos ahí una multiplicación. Esto, chiquillos y chiquillas, es el factorizar, ¿ya? El arte de factorizar. Eso es, nada más que eso. Ahora, esta es una forma de tantas, ¿ya? No siempre vamos a poder, o nosotros nos vamos a encontrar con expresiones que tengan cosas en común, pero siempre hay que preguntarse si es que tienen o no cosas en común. Cada vez que nos encontremos con una expresión y nos piden factorizarla, siempre hay que considerar que podría tener al menos un factor común. ¿Ya? Si no lo tiene, ahí vamos a recurrir a las siguientes formas de factorización que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Vamos entonces con algunos ejemplos más. Creo que estamos de tiempo. Estamos, nos quedan 12 minutos para el recreo. Bien, vamos con otro ejemplo. Vamos con la P. ¿Ya? Misma solicitud, mismo enunciado. Escribe la siguiente expresión como una multiplicación. Entonces, vamos a poner otra expresión cualquiera y la vamos a escribir con una multiplicación. ¿Ya? De hecho, aquí ustedes en su libro
Pues eso lo estamos ocupando, ¿ya? De hecho, la definición lo saqué del libro, de la página 86. Vamos a tener la siguiente expresión, ¿qué dice? 2pi RH más 2pi r al cubo. ¿Ya? Tenemos esa expresión. La idea es que la factoricemos, ver si tiene algún factor en común. Bien, ya está planteada la expresión, y vamos a hacer para factorizar. Entonces, el primer paso es encontrar el factor común monomio. Para eso, veamos, ¿los coeficientes numéricos tienen algo en común? No, o sea, siempre van a algo en común, aunque sea un 1. ¿Ya? A veces puede pasar que si no tienen nada en común, el máximo común divisor es el 1. Y lo vamos a escribir igual y después se pone. Pero veamos, 2 y 2. ¿Cuál sería el factor, digo, el máximo común divisor entre el 2 y el 2? Claramente, me pregunta aquí, o el 2 o el 1. Fíjate que en ambos casos, los dos son representados de 2 por 1, ¿cierto? Pero fíjate aquí que nos piden el máximo común divisor. Si ambos tienen en común el 1 y el 2, el más grande es el 2. Así que vamos a usar el 2 como máximo común divisor. ¿Ya? Partamos por ahí. Espero que resuelta tu duda, Connie. Siempre si tienes más de un divisor en común, es el más grande de todos. En este caso, entre el 2 y el 1, el más grande era el 2. Dicho eso, veamos si hay factores literales en común. Ahora, se nos olvida, pero pi también es un número, ¿ya? Simbolizado como una letra. Ok, una letra griega. Perfecto, pero sigue siendo un número. Así que, pi y pi, ambos tienen pi. ¿Será parte del divisor común? ¿Será parte del factor común? Yo creo que sí, ¿cierto? Pues como ambos tienen pi, lo puedo entender como si fuese una letra, lo puedo trabajar como un coeficiente literal, pero no hay que olvidar que igual es un número. Solamente esas letras. Bueno, en fin, pensemos en la letra pi. Pi y pi, tenemos que también está en común. Vamos ahora con la R. ¿Ambos tienen R? ¿Se dan cuenta? Sí, ambos tienen como factor literal la R. Ahora la pregunta es, ¿con qué exponente? Ambos tienen R. Pero ¿cuál es el exponente más grande en común? Aquí tengo R elevado a 1. ¿Ya? No olvidar que si no tiene exponente que hay 1 escondido, ese aquí la pone, no. Tenemos que el exponente más grande que hay es el 3. Eso estoy de acuerdo contigo, Connie, pero no es el exponente común más grande. Aquí R elevado a 1 y R elevado a 3. En común, lo más grande que tienen es 1. En común. ¿Ya? Exacto, el 1. Por lo tanto, aquí R estaría elevado a 1 como factor común. Recuerda que si pongo aquí 3, estoy asumiendo que ambos tienen como mínimo R al cubo. Y no es así. Aquí tengo R a secas. Por lo tanto, como mínimo común tienen, o mejor dicho, como máximo común tienen la R a secas. Es lo más grande que tienen en común. Por último, aquí 2πr, H. Aquí solamente un factor, o sea, un término de la expresión tiene H, la variable H, y aquí no. Por lo tanto, no es parte del factor común monomio, porque solamente un término la tiene, no todos. Ya he encontrado el término común, el factor común monomio. Vamos a ver qué es lo que nos falta para tener esto como producto. Entonces, veamos. Pongo el paréntesis, pongo el más, un poco más simétrico. Veamos. 2 por cuánto me da 2 por 1, ¿cierto? Le pongo el 1, aunque después lo voy a borrar. Y ahora tengo que completar esta expresión, pi RH. Ya tengo pi r. ¿Qué me falta? La H. Ahí está, me dice la Connie H. Perfecto. Así que solamente falta la H. Verifico. Pi por R por H me da pi RH. Muy bien. 2 por 1, 2. Ahí tengo completado ya el primer término del producto. Así que esto estaría bien factorizado. Vamos ahora. 2 pi r al cubo. Este es nuestro producto, este es un factor. Vamos a ver qué es lo que nos falta. 2 por 1 nuevamente nos da 2. Pi r, vamos por parte.
el pi y pi ya está listo, ¿cierto? Ya tengo pi, ya tengo listo pi. Y tengo una R, y aquí tengo 3. ¿Cuántas R me faltan? Aparentemente faltan 2 R, ¿cierto? Exacto. Pero fíjense, no lo escribo así, no es 2R, no, porque estoy mezclando factor, coeficiente numérico con el factor integral. Como me faltan 2R, esas R son en potencia, porque R por R al cuadrado me da R al cubo. Si les digo R por R al cuadrado no es lo mismo que R por 2R. Fíjense que tengo R por R por R, aquí tengo R al cuadrado, estamos bien. Que no es lo mismo que 2 por R, que es R al cuadrado. Fíjense que es bien distinto. ¿Ya? Así que por si acaso, cuando dicen, ok, tengo una R, pero debería tener 3, me faltan 2, esas 2 R's que me faltan son R por R, no 2R. No sé si así, al menos en palabras no se entiende tanta diferencia, pero si me faltan 2 R, le escribo así, R al cuadrado, que es lo mismo que R por R, porque todo multiplicación. ¿Ya? Espero que esté quedando un poco más claro, por si alguien tenía la duda o la confusión. Si me faltan 2 R's, son 2 R's que se multiplican entre sí, por eso es una R al cuadrado, no 2 por R. Exacto, el número llevado como una potencia. Ese 2R me falta, ese 2 es un exponente, no es un coeficiente. ¿Ya? Verifiquemos entonces si este estaría listo. 2 por 1, ya está revisado, vamos por el siguiente. 2 por 1, 2. ¿Está? 1. Pi R por R cuadrado, el pi ya está. R por R cuadrado, R por R, 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 los 3 R's, así que estaría listo. Lo vamos a poner un poquito. Imaginamos que tengo multiplicaciones que puedo abreviar. 1 por H es H solamente, más 1 por R cuadrado solamente es R cuadrado. ¿Ya? No hace falta escribir ese 1. Y así, chiquillas y chiquillos, es como aparecería la respuesta en una evaluación, en un libro, en una prueba, etc. ¿Ya? Ahí estaría ya abreviada y resumida la expresión factorizada. Así sería. ¿Ya? Así que 2πrh más 2πr al cubo es lo mismo que 2πr por h más r cuadrado. A ver qué falta. Ya, vamos con uno más. Perfecto, me alegro con el que esté entendiendo mejor. Ya, vamos con otro más. Salida. Entre más ejercicios, mejor se entiende. Vamos con la siguiente expresión. Si se dan cuenta aquí, o sea, bueno, no se dan cuenta porque no he escrito nada. Vamos con la siguiente. Voy aumentando un poquito la complejidad. Y si no alcanzamos a terminarla para el recreo, continuamos la vuelta. No pasa nada. Veamos. 56, x cuadrado y cuadrado más 28 x al cuadrado y a la cuarta menos 14 x a la quinta y a la octava. ¿Ya? Ahí, un poquito más grande. Ahí está mejor. Bien, entonces, nuevamente hay que factorizar esa expresión, convertirla en una multiplicación. Para eso hay que ver, primero, cuál es el máximo común divisor entre los coeficientes de los términos. En este caso son 56, 28 y 14. Veamos, si no está tan claro cuál podría ser el máximo común divisor, descomponemos cada uno de esos coeficientes en mini multiplicaciones. 56, alguna multiplicación que se le ocurra sería 7 por 8. 7 por 8. El tema es que el 8 igual es un número grande, o sea, un número compuesto. Lo puedo separar nuevamente en multiplicaciones. Diciendo 8, o sea, 2 por 2 por 2. Les recomiendo separar todo, en la medida de lo posible, en factores primos. 28 también sería 7 por 4, ¿cierto?
7 por 4. Pero ese 4 nuevamente lo puedo descomponer en 2 por 2. Y el 14 sería 7 por 2. Ahí no hay mucho más que hacer. Entonces, fijémonos ahí. ¿Qué tenemos repetido? ¿Qué tienen en común? Entonces, como divisor, los 3, todos tienen el 2, perfecto. Pero ¿es lo más grande que tienen en común? Veamos, todos tienen el 2. 2, 2 y 2. ¿Qué va a tener en común? El 7. Ok, 7, 7, 7. Pero fíjate bien, todos tienen en común tanto el 7 como el 2. Todos tienen en común el 7 y el 2 juntos. Por lo tanto, en verdad, 7 y 2, ¿qué divisor sería ese? 7 por 2. Como todos tienen en común tanto el 7 como el 2, nuestro factor común sería el 7 por el 2. Entonces va a ser lo mismo, va a ser igual que 7 por 2. Luego, esto, si yo lo pulo, me lo va a dar 14. Entonces, fíjense bien. El 14 es divisor del 14, efectivamente, esto puede ser 14 por 1. El 14 es divisor del 28. 14 por 2 me da 28. Y 14 por 4 me da 56. Así que no es solamente el 7 ni solamente el 2. Ambos, como están juntos en los tres coeficientes numéricos, juntos también son nuestro factor común, que sería tanto el 7 multiplicado por el 2, es decir, el 14. Vamos ahora a ver, a la vuelta del recreo, vamos a ver cómo queda también la parte literal. Ya encontramos con el ejercicio. Así que voy a poner pausa, también la grabación del video, de todo. ¿Estoy grabando, cierto? Sí. Dejamos de grabar por un ratito. Guardo aquí. Guardo acá.